Muchas gracias a todos los presentes y a la doctora Isabel por esa introducción. Buenas tardes para todos. Muy feliz de estar el día de hoy con todos ustedes hablando de un tema tan importante como el que hoy nos convoca, que es la pensión de sobrevivientes. Como antecedentes de esta prestación económica, debemos tener en cuenta que esta pensión tuvo un carácter de vitalicio, entendida de por vida desde los años 70, y cuyo concepto fue reafirmado con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Se debe tener en cuenta que desde ese momento tuvimos la creación de dos regímenes pensionales distintos con la Ley 100 de 1993, excluyentes entre ellos. Tenemos el primer régimen, que es el régimen de prima media con prestación definida, y el régimen de ahorro individual con solidaridad. Es decir, el régimen de colpensiones y el régimen de los fondos privados. Sin embargo, para el tema que hoy nos ocupa, que es la pensión de sobrevivientes, en ambos regímenes no tenemos alguna distinción. Por lo anterior, hablaremos de las generalidades de esta pensión que tiene igual tratamiento, sea en colpensiones o en los fondos privados. Comencemos con el concepto de qué entendemos por pensión de sobrevivientes jurídicamente hablando. Entonces, la pensión de sobrevivientes es una prestación económica que tiene derecho los familiares de la persona que fallece y era afiliada al sistema de pensiones. Estaremos hablando de la sustitución pensional, que es otro concepto distinto, cuando el que fallece es pensionado. Coloquialmente, se utiliza el concepto de pensión de sobrevivientes, sea para cualquiera de las dos. Sin embargo, pues aquí es importante saber y pues que nosotros conozcamos cuál es la diferencia dentro de estos dos conceptos. Vamos a proseguir a revisar cuáles son los requisitos que debo cumplir para obtener sea la pensión de sobrevivientes o la sustitución pensional. Y para ello vamos a hablar de tres escenarios. Comencemos con el primero. El primero es hablando de la sustitución pensional, es decir, cuando la persona fallecida estaba pensionada. Entonces, para este primer escenario no se necesita cumplir ningún requisito adicional, pues el hecho del fallecimiento es el que causa el derecho a la sustitución pensional en favor de sus familiares. ¿Cuál es el segundo escenario? El segundo escenario, que es completamente distinto, es cuando el que fallece es un afiliado y que por tanto pues no estaba pensionado. Entonces cotizaba, sea a Colpensiones o al fondo privado. Entonces, para este escenario se debe cumplir con un requisito de semanas, el cual se encuentra estipulado en el numeral segundo del artículo 46 de la Ley 100 de 1993. Y es un requisito de semanas de 50 semanas dentro de los últimos 3 años inmediatamente anteriores al fallecimiento. Y bueno, ustedes se preguntarán, y bueno, ¿y cómo acreditamos eso? ¿Cómo sabemos si realmente la persona cotizó esas 50 semanas? Por eso es la importancia de descargar la historia laboral. Estas 50 semanas pueden ser continuas o pueden ser discontinuas. ¿Cómo así? Por ejemplo, dentro de los 3 años anteriores, por ejemplo, el primer año cotizó 20 semanas, en el segundo otras 20 semanas y en el último 10 semanas. Ahí tenemos las 50 semanas. Es decir, que no tienen que ser todas de corrido, sino pueden ser discontinuos. Y pueden ser tanto tiempos públicos como pueden ser tiempos privados. También debemos hablar, por ejemplo, de otro escenario, que es el último. Y es, por ejemplo, qué ocurre cuando el fallecido seguía afiliado, pero ya tenía las semanas mínimas o los requisitos de pensión, pero no se pensionó. Por ejemplo, una persona que ya tenía las 1.300 semanas, ya cumplía con la edad, pero seguía cotizando al sistema, porque quizá seguía trabajando, quería mejorar su mesada pensional o por alguna otra razón. Entonces, en este último escenario, la respuesta sobre los requisitos que debemos cumplir nos la trae el parágrafo primero del artículo 46 de la Ley 100 de 1993. Y es que cuando el afiliado haya cotizado el número de semanas mínimo requerido en el régimen de prima media, es decir, en el de Colpensiones, sin que haya tramitado o recibido, por ejemplo, algún tipo de indemnización, los beneficiarios tienen derecho a esta pensión de sobrevivientes. Pero el monto de la pensión es distinta. El monto de la pensión para este último escenario será del 80% que le hubiera correspondido en una pensión de vejez. Así, cuando estamos hablando de este afiliado que ha cotizado las 1.300 semanas o más antes de su fallecimiento, se reconocerá una pensión de sobrevivientes en tales términos, sin que para tal caso sea aplicable la exigencia de las 50 semanas de cotización en los últimos 3 años. Entonces, por ahora, voy a hacer una conclusión de todo lo que hemos visto.
para ya seguir con el siguiente tema, que son los beneficiarios. Entonces, ¿de qué es lo que hemos estado hablando? Primero que todo, tenemos una diferencia entre pensión de sobrevivientes, hablamos de un afiliado que fallece. Sustitución pensional es un pensionado que fallece. ¿Cuáles son los requisitos? Cuando estamos hablando de la sustitución pensional, el pensionado fallece, no requerimos de un requisito adicional. ¿Por qué? Porque el requisito es realmente el fallecimiento pues, de esta persona y por lo anterior los beneficiarios tienen derecho a la misma pensión. Es decir, por ejemplo, si la persona recibía 3 millones de pesos, la sustitución, es decir, los beneficiarios sustituyen al pensionado, recibirán también esos 3 millones de pesos. Distinto pasa con los otros dos escenarios que hemos hablado. El primero, cuando nos encontramos que el fallecido es afiliado y el afiliado ya había cotizado las 1.300 semanas o más en Colpensiones. Entonces, en este caso, también los beneficiarios tendrán derecho a esta pensión de sobrevivientes, pero no al total que hubiera tenido si la persona se hubiera pensionado, sino al 80%. Y el último escenario que hablamos en líneas anteriores es del afiliado que no cumple con los requisitos para pensionarse, seguía cotizando, pues en este caso sí tendremos que cumplir con el requisito de las 50 semanas cotizadas, sean continuas, discontinuas, tiempos públicos, tiempos privados, dentro de los últimos 3 años anteriores al fallecimiento. Entonces, ahora, haciendo, digamos, esa conclusión importante de todo lo que hemos hablado, vamos a hablar de los beneficiarios, es decir, quienes tienen derecho a esta pensión de sobrevivientes o a la sustitución pensional. Estos los encontramos en el artículo 13 de la ley 797 del 2003, que modificó los artículos 47 y 74 de la ley 100 de 1993. Entonces, dentro de estos tenemos, por ejemplo, cónyuge, compañero o compañera permanente, tenemos a los hijos menores de 18 años, sean, por ejemplo, hijos biológicos, hijos adoptivos, hijos de crianza, así como también lo ha desarrollado la jurisprudencia. Hijos, por ejemplo, entre 18 y 25 años que estudien, sean dependientes económicos del fallecido. Hijos, por ejemplo, de cualquier edad que tengan algún tipo de discapacidad y sean dependientes económicos del fallecido. También tenemos, por ejemplo, los padres del fallecido a falta de los anteriores que he mencionado, que dependan económicamente de estos. Y los hermanos que también tengan algún tipo de discapacidad a falta de los padres que dependan económicamente del fallecido. Entonces, vamos a hablar de la prelación. Entonces, ¿quiénes van en orden? Primero, vamos a tener al cónyuge e hijos en igual derecho. Entonces, por ejemplo, si están ambos, es decir, tengo cónyuge, slash compañera, compañero permanente e hijos, pues si hay ambos, la pensión se distribuye entre ellos. Por ejemplo, si no hay cónyuge, pero tampoco hay hijos, la pensión corresponde a los padres, siempre y cuando ellos demuestren que dependen económicamente del fallecido. Por último, si no hay cónyuge, ni hijos, ni padres, la pensión corresponderá a los hermanos que tengan algún tipo de discapacidad que demuestren la dependencia económica pues del pensionado o del afiliado. Bueno, entonces quiero más que todo que también nos adentremos en la categoría de cónyuge o compañero o compañera permanente. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener unos requisitos adicionales en esta categoría. Entonces, entremos a mirarlos. Para tener derecho a una pensión vitalicia, es decir, de por vida, tenemos que tener en cuenta que el cónyuge, compañero o compañera permanente debe cumplir con ciertos requisitos. ¿Y cuáles son? Que a la fecha del fallecimiento, por ejemplo, del causante, cónyuge, compañero o compañera permanente tengan más de 30 años de edad. O si tiene menos de los 30, que haya tenido un hijo con el fallecido. Este es, digamos, el requisito que se debe cumplir. Cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de la sustitución pensional, es decir, que en caso en que estemos hablando que el fallecido haya sido pensionado, o sea, haya estado pensionado, entonces en este caso también debo acreditar, tanto cónyuge, compañero o compañera permanente, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital, es decir, que convivió con el causante, es decir, con el fallecido, haya convivido como mínimo 5 años continuos con anterioridad a su muerte. Claro está, pueden ser más. ¿Qué pasa, por ejemplo, si no cumplo con esos requisitos? Por ejemplo, que por ejemplo el cónyuge, compañero o compañera permanente tienen menos de 30 años
y tampoco, digamos, procrearon hijos con este. Entonces, en este caso estaremos hablando de una pensión temporal, es decir, por un tiempo. Entonces, la pensión temporal se pagará mientras, compañero o compañera, cónyuge, siga viva y tendrá duración máxima de 20 años. ¿Por qué? Porque en este caso, pues el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión con cargo a dicha pensión. También muchas de las preguntas que también pueden surgir con el tema de pensión de sobrevivientes es cuando estamos hablando de pensión de sobrevivientes compartida. ¿Esto qué quiere decir? Cuando, por ejemplo, el fallecido ha convivido en los últimos 5 años, por ejemplo, con dos compañeras permanentes, dos compañeros. Entonces, muchas personas nos preguntan, bueno, entonces, ¿quién tiene mayor derecho? ¿Esto cómo se reparte? ¿Cómo se solucionan, por ejemplo, este tipo de acontecimientos que pasan? Cuando han convivido simultáneamente, la pensión de sobrevivientes se compartirá entre los dos en proporción al tiempo de convivencia de cada beneficiario. También es muy común encontrarnos con casos, por ejemplo, de pensión de sobrevivientes cuando el causante tiene una sociedad conyugal no liquidada y convive con una compañera permanente. Es decir, por ejemplo, en aquellos casos donde las parejas, por ejemplo, hay dos personas casadas y consiguen otras parejas, pero por ejemplo no se divorcian o no liquidan su sociedad conyugal y comienzan a convivir con su otra pareja. Entonces también en este caso estaríamos hablando de lo que les acabo de comentar de la pensión de sobrevivientes compartida. También se debe tener en cuenta que no hay un término exacto para solicitar lo que es la pensión de sobrevivientes. No, por ejemplo, si me di cuenta que esta persona falleció y pasaron 6 meses, muchas personas dicen, no, quizá pues ya no tengo derecho a nada. Ya pasó un año, ya pasaron 2 años. Se tiene que tener en cuenta que el derecho, la solicitud del derecho no prescribe. Y ya por último, para terminar con mi intervención, también quiero comentarles qué pasa, por ejemplo, que es también una de las preguntas más comunes, por ejemplo, cuando ya hablamos de todo esto y decimos, bueno, yo no cumplo, por ejemplo, por ejemplo, con el requisito de las 50 semanas, por ejemplo, que es una persona, el fallecido era afiliado, no se cumple, por ejemplo, con ciertos requisitos, entonces, ¿qué hacemos? Ya se pierde realmente esa pensión de sobrevivientes, ya no hay nada que hacer. Entonces, en estos eventos que no se haya alcanzado a cumplir con los requisitos de cotización o, por ejemplo, de convivencia con el causante, como ya los hemos visto antes, pues sus beneficiarios tendrán derecho a recibir, por ejemplo, si la persona, el fallecido, se encontraba en Colpensiones, una indemnización sustitutiva. Y, por ejemplo, si estamos hablando del fondo privado, pues estaremos hablando de una devolución de saldos. Si no procede, cosa distinta que trae, por ejemplo, el régimen de los fondos privados que lo habíamos hablado con anterioridad, es que si no procede esta devolución de saldos, por no existir, por ejemplo, beneficiarios, que ya los hemos hablado, entonces no había cónyuge, no había hijos, no habían padres, dependientes, no habían hermanos, no había ningún tipo de beneficiario, esta suma, y repito, solo pasa en los fondos privados, esta suma acumulada en la cuenta de ahorro individual hará parte de la masa sucesoral de bienes del causante y si no existe, por ejemplo, causavientes, pues hasta el orden del quinto hereditario. Pero entonces, para tenerlo en cuenta, ya pues les hablé un poquito más de las generalidades, de lo que se tiene que tener en cuenta tanto para la pensión de sobrevivientes y también para la sustitución pensional.